Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes. Escaneado el pago, ¿eh? Ah, no te preocupes, Rebeca. Así está bien. Gracias. Creo que ya quedé. Gracias, Rebeca. Contrario, gracias a usted por la confianza. Más que no hallaba cuál era el botón de mi bocina. Eso que dieron la uso, Rebeca. Sí. ¿Le alcanzó a avisar a la familia que ayer empezó la misa? Sí, ¿Irían? ¿Sabe, verdad? no, ellos viven en Estados Unidos, Rebeca. Ah, Yo voy a estar yendo, si Dios quiere, para allá. ajá. Por Leslie. Triste, ¿verdad, Rebeca? Una jovencita. Pero hay muchas circunstancias en la vida que a veces uno no entiende. Pero primeramente Dios, hoy vamos a continuar con con nuestra pregunta de los $50,000 a San Pablo. Algo de las dificultades que hubo en las comunidades de San Pablo. Y hoy vamos a empezar. Oiga, profesor, Mande. puso del libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 41. Ah, ya lo vi. Ya, gracias. Gracias. Ayer nos quedamos en el punto número 5, la mentalidad griega. Buenas tardes, Rosario. Buenas tardes, Irma. Buenas tardes. Pues acuérdense que Pablo tuvo que batallar mucho con sus comunidades. ¿Por qué Pablo tuvo tanto éxito con personas que pensaban de distinta manera al judaísmo? Por su estilo de vida de Pablo. Y porque él siempre se dejaba iluminar por el Espíritu Santo y vivía de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. ¿Qué haría Jesús en cualquier circunstancia de su vida? Y por eso en Gálatas 2:20 Pablo se atreve a decir, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Acuérdense, la mentalidad griega era muy diferente a la mentalidad hebrea o judía. Y algo de la diferencia es que el griego es más democrático. Ellos no aceptan todo, tienen que pensarlo. Mientras que el judío es más tradicional, originado en las tradiciones. ¿Por qué, por qué celebraban la Pascua? Porque Dios, Yahvé se los dijo. Y van a hacer esto cada mes de Nisan, el día 14. Y así todas las tradiciones que les dieron
ellos las aceptaron, porque Moisés las dijo, y porque Yahvé se las dijo a Moisés. Pero el pueblo griego no aceptaba todas las cosas así. Ellos decían, a ver, ¿por qué? ¿Qué voy a ganar? Y por eso hubo mucho conflicto entre Pablo y la comunidad de Corintios. No sé si se acuerden que en Corintio la gente vivía de una manera disoluta. ¿Se acuerdan que cuando vimos ahí a esa ciudad de Corintio, veíamos que había un montón de prostitución sagrada y veíamos que corintiar significa prostitución en aquella época, en aquellos puertos, en aquella gran ciudad? Y por eso Pablo les tiene que enseñar una nueva forma de vivir, una nueva moral, porque están como nosotros hoy en el siglo XXI. ¿Pero por qué? Pues todo lo hacen, no debe de ser nada malo. Hablando de algunas costumbres ah, que se han relajado en nuestros ambientes cristianos, entre comillas, porque pues queremos vivir con el mundo, el demonio y la carne. Y Pablo les enseñó que el cristiano vive de diferente manera porque vive de la manera que vivió Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, acuérdense que le dicen a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. En el Evangelio de Lucas capítulo 9 y Jesús les dice, las horas tienen sus madrigueras, las aves del campo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y luego Jesús dice, hay mayor alegría en dar que en recibir. Oye, pues, ¿de qué te traes? Y que al que te ponga una cachetada en la mejilla, ponle la otra. Y al que te pida, dale, y al que te pida prestado, no se lo niegues. Y eso choca mucho con nuestra educación que nos dieron nuestros padres para muchos. Y por eso el cristianismo de hoy del siglo XXI es un cristianismo muy light, muy relajado. Vamos, pero no nos comprometemos. Algunas personas como yo, pues que no nos comprometemos. Yo sé que ustedes sí, pero la mayoría de las personas no nos comprometemos. ¿Por qué? Porque hay una mala interpretación del mensaje de Jesús. Y también los corintios querían nomás agarrar las cosas buenas y ya, esto sí me conviene, esto no me conviene. Y Pablo tuvo que convencerlos. ¿Cómo los convencería Pablo? Imagínense que, por decirlo de una manera así, en nuestro siglo XXI, los corintios todos los fines de semana se iban de fin de semana al reventón. Los esposos, las esposas, todos se iban al reventón. ¿Y cómo Pablo los convenció de que en lugar de que se fueran al reventón el domingo, se fueran a celebrar la cena del Señor? ¿Cómo San Pablo los convenció de que compartieran lo suyo con el más pobre? ¿Cómo Pablo los convenció de que hay otra vida después de esta vida? Todas las personas en todos los siglos han pensado que aquí se acaba todo. Y todavía hoy en nuestro siglo XXI, pues mucha gente dice, pues hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Y por eso a veces hay también otro dicho que dice, al mundo le doy la carne y a Dios los huesitos. Ya cuando estoy viejito, entonces sí, ya ahora sí me arrepiento y empiezo a vivir de una manera diferente. Pues Pablo tuvo que convencer
a esas comunidades de vivir la vida de Cristo. Y cuando las personas empiezan a vivir la vida de Cristo en su vida, tienes muchas retribuciones. Lo primero es en tu corazón. Te sientes en paz, te sientes feliz. Y ya luego averiguamos. Sale que hay momentos en la vida de que como que tengo que perdonar al que me robó. Hay que perdonarlos. Lo único que no sabe a veces la gente que le hace el mal a otro, que no le hace el mal a la persona, se la hace a Dios, a Jesús. Y lo que hacemos a Jesús se nos va a regresar al ciento por uno. Todo eso Pablo lo fue trabajando en sus comunidades, claro, junto con Silas, junto con Timoteo, junto con Marcos, con Timoteo, Tito, y todo su equipo de trabajo, porque Pablo tenía un equipo de trabajo. Y pues vamos a ir en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Buenas tardes, Marisol, Irma, Adriana, Rosario, Rebeca, Ofelia y Margarita. Marisol, vas manejando o puedes leer? Sí, sí puedo leer, profe. Ok, a ti te tocó segunda de Corintios 12 del 11 al 18, por favor. Sí, gracias. Gracias. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Me he portado como necio. Ustedes me han obligado. A ustedes tocaba valorarme, porque aún soy nada. En nada soy inferior a los superapóstoles. La marca del verdadero apóstol se vio en mi trabajo entre ustedes. Paciencia a toda prueba, signos, prodigios y milagros. ¿En qué fueron menos que otras iglesias, salvo en que yo me convertí en una carga para ustedes? Perdónenme esa ofensa. Miren, por tercera vez pienso ir a visitarlos y no seré una carga, ya que no busco sus bienes, sino a ustedes. No les toca a los hijos ahorrar para los padres, sino a los padres para los hijos. Con sumo gusto gastaré y me gastaré por ustedes. Y si yo los quiero tanto, ¿no seré querido en la misma medida? Concedido dirán que ya no he sido una carga para nadie, pero como soy astuto, los he casado en una trampa. ¿Acaso los he explotado por medio de alguno de mis enviados? A Tito le rogué que fuera, y con él envié al hermano. ¿Los explotó Tito? ¿No nos guía el mismo espíritu? ¿No pisamos en las mismas huellas? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Rebeca. Gracias, Marisol, perdón. De nada. Acuérdense, Pablo, a pesar de que hacía Jesús tantos milagros a través de él, tantas manifestaciones, él nunca andaba gritándolo. La gente solo observaba y veía en Pablo, y por eso Pablo tenía ese don de consentimiento de las comunidades. Pero de todos modos, acuérdense que cuando aprendemos algo desde niños, tarde que temprano volvemos a lo mismo. Y Pablo tenía que volver a catequizar, tenía que volver a invitar a la comunidad a que volviera a su origen. El Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, decía que siempre debemos volver a nuestras raíces cristianas. Y tenemos que ver a los mártires, a los apóstoles, a los santos, porque ellos resistieron y nosotros no. Porque ellos
a los que ofrecían en sacrificio en el Coliseo, a los que crucificaban en las vías de Roma y en las demás ciudades romanas, resistían. No le hace que les prendieran fuego la noche y fueran unas antorchas humanas alumbrando el camino, porque estaban convencidos de que hay otra vida. Y cuando uno está convencido de que hay otra vida, la vida es distinta. Y eso es algo que todos nosotros, nuestro Señor nos dice en el Evangelio de Marcos 1:14 al 15, que hay que cambiar nuestra manera de pensar. Mientras nosotros no cambiemos nuestra manera de pensar, pues vamos a seguir viviendo igual. Precisamente los tiempos cuaresmales son para eso, para nosotros empezar a modificar nuestros hábitos de vida. A lo mejor lo más seguro es que todas ustedes y todos ustedes son disciplinados, van a misa, rezan, todo muy bien, pero hay que ir al siguiente paso. El siguiente paso es tratar de vivir como vivió Jesús nuestro Señor. ¿Y cómo se logra esto? Pues leyendo la Sagrada Escritura, aprendiendo de lo que nos dan nuestros pastores. Precisamente ayer el padre Teodoro, el señor cura Teodoro de la Divina Providencia, escuché una frase de él que me gustó mucho y que se las quiero compartir. Él el día que fue el Evangelio, que con la vara que midas serás medido, y él dijo, ¿y quién es la medida? Nosotros mismos. Si yo fui generoso, pues mi medida va a ser, Dios va a ser generoso conmigo. Si yo fui egoísta, pues Dios me va a decir, pues ahí te las averiguas como puedas. Y me gustó mucho esa expresión que el señor cura Teodoro le dio a su comunidad. Y me la compartieron ayer los alumnos en la clase y dije, wow, qué hermoso. Nunca me había puesto a pensar que mi medida soy yo mismo, que no debo de voltear a ver hacia los lados, ni hacia atrás, ni hacia adelante, ver cómo estoy viviendo yo el Evangelio de Jesús. Con la vara que midas serás medido y con creces. Entonces, si tú y yo somos personas generosas, bondadosas, magnánimas, pues así nos van a medir. Vamos a ir ahora a otro punto de esto de las comunidades de San Pablo, precisamente que es que los cristianos venidos del judaísmo habían llegado al punto de intentar destruir el trabajo de los cristianos venidos del paganismo. Eran los falsos hermanos. Y estos falsos hermanos nada más andaban viendo cómo destruir lo que Pablo había hecho. Siempre andaban así, ¿sale? Tratando de ver cómo destruir lo que Pablo hacía. Y en nuestra vida, cuando uno quiere construir el reino de los cielos, se va destruyendo todo esto. Vamos a ir con Lupita Pinzón, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 16. Por favor, Lupita, buenas tardes. Sí, maestro, Sí, ahorita voy a, ay, es que no hallo el micrófono. pero sí la estamos oyendo, Lupita. Ah, muy bien, déjeme traer la Biblia, porque es que la dejé acá como estoy cargando. Sí, gracias, Lupita. Primera de Tesalonicenses 2, 13 al 16. ¿Sí me escucha ya? Sí, Lupita, la Ah, escuchamos muy bien. perfecto, muy bien. Es que sí, Primera de Tesalonicenses, Capítulo 2, versículo 13 al 16, Lupita, por favor. del 13 al 16, ¿verdad? Ajá, gracias, Lupita. Sí, es perfecto. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza.
De ahí que no cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, la aceptaron no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios, porque eso es realmente y como tal actúa en ustedes los creyentes. De hecho, hermanos, les tocó imitar a la iglesia de Dios en Judea, iglesia de Cristo Jesús, pues han sido perseguidos por sus compatriotas del mismo modo que ellos lo fueron por los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas y a los que nos perseguían a nosotros. No agradan a Dios y se portan como enemigos de todos los hombres, al impedirnos hablar a los paganos para que se salven. Lo hacen todo para colmar la medida de sus pecados, pero la condenación está para caer sobre ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contra eso tuvo también que luchar Pablo, contra falsos maestros. Pablo llegaba y les decía, hay que compartir. Y llegaban otros hermanos y le decían, no hay que darles el pescado, hay que enseñarlos a pescar. Eso no lo dijo Jesús, nuestro Señor. El Señor es muy claro. Al que te pida, dale, y al que te pida prestado, no se lo niegues. El que te pida que camine 100 pasos con él, camina 200. El que te pida el manto, dale también la capa. La enseñanza de Jesús es muy clara, de nuestro Señor. No más que claro, como hoy escuchábamos en los en lo de los fariseos, capítulo 23 de San Mateo, pues nosotros vamos haciendo la medida, el evangelio a nuestra medida, lo que menos nos comprometa. Y por eso Pablo se atrevía a decirle a sus comunidades, imítame a mí como yo imito a Cristo. ¿Y cómo es que Pablo imitaba a Cristo? Tú y yo ya lo sabemos, siendo misericordioso, no juzgando, siempre perdonando y tratando bien a los demás, siempre y en todo momento, y teniendo paciencia con los errores de los demás y rezando por vivos y difuntos y pidiendo la conversión del mundo entero. Otro gran problema que tuvo Pablo es al principio de su ministerio. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Y esto era los pleitos personales de Pablo con Bernabé a causa de Juan Marcos. Porque acuérdense que Juan Marcos se regresó en el primer viaje y Pablo dijo, nos vaya a dejar colgados otra vez y tengo que modificar mis planes. Mejor llévatelo tú, Bernabé. Yo me voy por otro lado con Silas y todos contentos. Para esto vamos a pedirle a Adriana Elizabeth, Hechos 15:36 al 41. ¿Puede leer, Adriana Elizabeth? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Mas pasados algunos días dijo Pablo a Bernabé, demos una vuelta visitando a los hermanos por todas las ciudades en que hemos predicado la palabra del Señor, para ver el estado en que se hallan. Bernabé para esto quería llevar también consigo a Juan, por sobrenombre Marcos. Pablo, al contrario, le representaba que no debían llevarlo, pues los había dejado desde Panfilia y no los había acompañado en aquella misión. La disensión entre los dos vino a parar en que se apartaron uno de otro. Bernabé, tomando consigo a Marcos, se embarcó para Chipre. Pablo, eligiendo por su compañero a Silas, emprendió su viaje después de haber sido encomendado por los hermanos a la gracia o favor de Dios. Discurrió, pues, de esta suerte por la Siria y Cilicia, confirmando y animando a las iglesias y mandando que observasen los preceptos de los apóstoles y de los presbíteros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Otra cosa que Pablo aprendió es a no llevarle la contraria a los otros. Eso que mi mamá me enseñó, que más vale que haya un loco y no dos. Y que para un pleito se ocupa de dos siempre. Y Pablo, ya ven, le dice, no, pues mira, que está bien, tú llévatelo, yo me llevo a Silas, y tú te vas por acá, yo me voy por acá, y hacemos, aventajamos más en el proyecto de Dios. Otra cosa muy esencial de los pleitos con las comunidades que tenía San Pablo y que tenemos todavía hoy es que muchas personas no creemos en la resurrección de Cristo, menos en la nuestra. ¿Ustedes creen que van a resucitar con Cristo? Si nosotros creemos que las personas de nosotros, de nuestros familiares que se han adelantado, sabemos que están vivos en la eternidad, pues sí creemos en la resurrección. Pero si pasa el tiempo y seguimos sintiendo ese dolor porque se murieron, pero los cristianos no nos morimos, nomás nos cambiamos de casa y vamos a apartarle un lugar a los otros que vienen detrás de nosotros para que cuando lleguen ellos hagamos una fiesta. Cuando aprendamos a ver la muerte de esa manera todos, no nos va a pesar tanto cuando se vaya un ser querido, porque sabemos que se fue de vacaciones a un lugar lejano, que yo no sé cuándo voy a llegar, pero estoy seguro que Jesús me lo dijo, que iba a prepararme un lugar y para que donde Él está, yo también esté con Él. Entonces, la muerte la vamos a ver de una manera muy distinta. Y se acuerdan que les he dicho que una vez que leí yo, y eso me convenció, que decía una frase muy hermosa de un poeta: si la muerte fuera un mal, la divina providencia no nos lo hubiera dado. Ah, Chihuahua. Y dije, tiene razón, eso es la resurrección. La, los que creemos en la resurrección, por eso vamos y nos ganamos la indulgencia plenaria lo más seguido que podemos. Ahorita que estamos en el año de la esperanza no defrauda. Vamos a ganar la indulgencia por mi abuelito, por mi abuelita, por mi tío, por mi tía, por mis antepasados, por los amigos que acaban de morir. Pero debemos de tratar de tener esa fe en la resurrección. Mientras nosotros no nos comenzamos de la fe en Cristo Jesús, nuestra vida va a ser triste y nos vamos a entristecer con la muerte. Hoy precisamente cuando fui por Ismael, yo le decía a Ismael, Ismael, ¿sabes por qué no me he muerto? Y volteé y me dice, porque te cuidas, sapo. Pero cuando te vayas de aquí te vas a ir al cielo, ¿verdad? Le digo, sí, esa es mi esperanza. Ah, y allá yo te voy a encontrar un día, ¿verdad? Pues sí. Le digo, la vida corre y se pasa rápido. Así que cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, al cónyuge, a la familia, que la muerte no es una desgracia, que la muerte es una ganancia, como decía Pablo. Para mí la vida es Cristo, fíjense, ¿eh? Y la muerte una ganancia. ¿Cuál es la ganancia? Que me voy a encontrar con el Señor, que voy a ir con Él. ¿Y por qué hablo tanto de esto de la resurrección? Porque a veces en nuestra formación no está muy claro eso de la resurrección. Pensamos que la resurrección es volver a vivir esta vida, ¿no? Es mucho mejor. La vida de la resurrección que Cristo nos ofrece es 20,000 millones de veces mejor que esta. Si esta vida es hermosa, maravillosa,
Cuando nosotros aprendemos a vivir, aprendemos a compartir, aprendemos a amar, aprendemos a no juzgar, aprendemos a perdonar, imagínate qué hermoso va a ser del otro lado. Y por eso cuando se nos vaya un ser querido, pues está mejor que yo. Vamos a ir ahora, por favor. Profe, se le apagó su micrófono. Ah, perdón. Primera de Corintios 15 del 12 al 19, por favor, con la señora Celia, para ver lo de la resurrección. Sí, maestro. Gracias. 15, 10. ¿De dónde empiezo, maestro? Del 12 al 19, señora Celia, por favor. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ahora bien, si proclamamos un Mesías resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos ahí que no hay resurrección de los muertos? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene contenido, como tampoco la fe de ustedes. Con eso pasamos a ser falsos testigos de Dios, pues afirmamos que Dios resucitó a Cristo, siendo así que no lo resucitó, si es cierto que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo pudo resucitar. Y Cristo no resucitó, de nada les serviría su fe. Ustedes siguen en sus pecados. Y para decirlo sin rodeos, los que se durmieron en Cristo están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Gracias, señora Celia. A Se fija, servirle, maestro. esa es la base de nuestro creer en la resurrección. Si crees en la resurrección de Jesús, vas a creer en la resurrección de tus parientes que ya se fueron, que estaban bautizados. Así de fácil. Y ya no nos vamos a lamentar. Vamos a hacernos como en Medio Oriente. En Medio Oriente ellos ven la muerte diferente. Cuando una persona muere, dicen, ya cumplió su misión. Ahora va a gozar de Dios por toda la eternidad. Hizo su trabajo que Dios le mandó a hacer aquí y ya se fue. Pero nosotros por nuestra falta de fe en la resurrección, lloramos mucho cuando se va un ser querido. Papá, mamá, hijo, hermano, lo que tú quieras. Yo por eso no voy a los funerales, porque les quisiera decir a la gente, entonces no crees en Jesús, ¿verdad? Pero que me va a doler mucho, que porque se fue, pues sí, pero no se fue al infierno, no se fue a un lugar donde no lo vas a volver a ver, se fue a un lugar donde va a estar mejor, porque Dios es el que tiene la última palabra. Para creer en la resurrección del Señor Jesús tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Porque San Pablo en la carta a los Romanos 8:28 dice, todo es para el bien de los que amamos a Dios. Perdón por hablar así de la muerte, que la muerte es una ganancia para el ser humano. Se acabaron las penas, estas penas de que tienes que batallar con este mundo, que tienes que andar toreando a los malos, que debes de toreando a los carros, a tantas cosas que debes de andar toreando, que tienes que desgastarte y trabajar y andar y andar y andar y andar y andar. Y ya vas a llegar, si trabajaste para el cielo, vas a llegar y te van a dar tu llave y te van a decir, bienvenido, hijo. Te van a dar tu abrazo de bienvenida. Al rato vamos a hacer la pachanga. Adelante, ve conociendo la eternidad. Así debería de ser, si de verdad creemos en la resurrección.
porque San Pablo lo dice bien bonito en esa carta a los filipenses. Pero es difícil convencernos. ¿Por qué? Porque nadie ha venido a decirnos qué hay después de la muerte, más que Jesús. Es el único que vino a decirnos. Y acuérdense lo que le dijo a María Magdalena: suéltame ya. Dile a mis hermanos que voy a mi Padre, que es su Padre, a mi Dios, que es su Dios. Y cuando en la ascensión, allá los espero, muchachos, pónganse a chambear, adiós. Y por eso tenemos esa escena magnífica que nos presenta San Lucas en la ascensión del Señor al cielo. Pero hay que convencernos de que Cristo está vivo, por favor, y que nosotros vamos a estar vivos cuando dejemos de respirar. Cuando tú y yo dejemos de respirar, vamos a tener la verdadera vida que Cristo vino a ofrecernos. Ese es un gran problema para nuestra fe. Ese es un gran problema para los cristianos del siglo XXI, que todo lo queremos medir, palpar y contar, como los primeros siglos de nuestra humanidad caída. Otro gran problema que Pablo tenía es con esos falsos doctores que sembraban confusión en las comunidades. Y todavía hay personas que siembran confusión en los demás. Hay personas que dicen que no es bueno hacer caridad. Así, tal cual, ¿sale? Pues ¿sabe qué doctrina enseñarán? La doctrina del mundo, del demonio y la carne. Porque Jesús nos dio un mandamiento nuevo: que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y tú voltea a ver la cruz y cómo te amó Jesús. Dio hasta la última gota de su bendita sangre para que tengas vida y vida en abundancia. Le toca a Miriam, primera de Timoteo 4 del 1 al 7, esa de falsos doctores. ¿Puedes leer, Miriam, por favor? Creo que no está Miriam. Yo había visto que estaba Miriam. No es... Yo lo leo. Adelante, Cristi, por favor. Es 4 del 1 al Al 7, por favor. 7. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embabucadores que tienen marcadas a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que los coman con acción de gracia los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar nada, si se come con acción de gracia, pues queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Si tú si tú enseñas estas cosas a los hombres, serán un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con la palabra de la fe y de las buenas doctrinas que han seguido fielmente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Cristi. ¿Por qué hay personas que enseñan mal la doctrina? Porque no tenemos formación. Acuérdense cuántos años estuvo Jesús con los apóstoles enseñándoles. 3 años, y no los mandó luego a predicar. Los mandó ya cuando tenían bien la formación, cuando veían cómo se hacían las cosas. Entonces ya les dijo: órale, vayan y proclamen que ahí voy, y curen a los enfermos y expulsen al demonio, y díganles que ahí va el Mesías esperado. Algo muy importante en nuestra vida es formarnos bien para no tener confusión,
con lo que otras personas quieren enseñarnos. Otros problemas que Pablo enfrentó y que hoy enfrentamos es la religiosidad popular de los pueblos de Asia Menor. Por ejemplo, ay, ¿por qué tantos cohetes cuando viene la Virgen de Zapopan? ¿Por qué en las fiestas patronales tanto alboroto, tantas cosas? Está bien, hay que celebrar, pero son religiosidades populares que me decía el maestro Juan López Vergara, Guillermo. Esa gente tiene la fe en un ganchito, no hay que quitárselas, pero a través de ese ganchito hay que llevarlos a la verdadera religiosidad, que es ir a misa, confesarte, comulgar y hacer caridad. Para esto, vamos a pedirle a Irma que si nos ayuda con Hechos 14, del 8 al 18. ¿Puede leer, Irma? Por favor. Adelante, Rebeca, creo que está ocupada Irma. Buenas tardes. Buenas tardes. Del libro de los apóstoles, capítulo 14, versículo del 8 al 18. Curación de un tullido. En Listra estaba sentado un hombre tullido de pies, cojo de nacimiento y que nunca había andado. Este escuchaba a Pablo que hablaba. Pablo fijó en él su mirada y viendo que tenía fe para ser curado, le dijo con fuerte voz, ponte derecho sobre tus pies. Y él se levantó de un salto y se puso a caminar. La gente, al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en el Licaonio: los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres. Bernabé le llamaba a Zeus y a Pablo Hermes, porque era quien dirigía la palabra. El sacerdote del templo de Zeus, que hay a la entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas. A una con la gente se disponía a ofrecer un sacrificio. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigo, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también hombres, de igual condición que vosotros, que no predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os vais al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto con ello hay. Y en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Si bien no dejo de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes, enviando desde el cielo lluvias de canciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Con esas palabras pudieron impedir a duras penas que la gente le ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A Pablo se le hubiera hecho muy fácil y a Bernabé, pues que nos atiendan como reyes. ¿Creen que somos dioses? Pues sí, somos los dioses. Pero ellos no eran falsos doctores. Ellos sabían que eran seres humanos. Y a veces en la vida puede haber esos problemas en la religiosidad popular, que las personas creen que lo que tú evangelizador, tú catequista, lo haces por tus medios y no, es un don de Dios. Siempre decirle a la gente, este es un don de Dios. Yo te lo ofrezco con todo el corazón y ahí está. Pero es un don de Dios. Yo soy una persona mortal igual que tú, con problemas, con situaciones difíciles, pero que creo en la resurrección, que creo en el amor, que creo en la paz, que creo en que si yo perdono me van a perdonar. Otro gran problema que tuvo Pablo en sus comunidades fue que la mujer era muy distinta a la mujer judía, no en el aspecto físico, sino en el aspecto de educación. La mujer judía
desde niña la enseñaron a estar calladita y hacer lo que el papá le dijera. Y luego ya ella se casaba y hacía lo que el marido le decía. Y la mujer judía sabía que ella podía ir al templo, pero que si estaba arreglando no podía ir al templo de Jerusalén ni a la sinagoga porque iba impura y que tenía que hacer ciertos sacrificios y así las enseñaron desde chiquitas. Y en cambio, la mujer griega era más liberal, ella se sentía igual que el hombre. Ah, pues el viejo se fue de fiesta, yo también me voy de fiesta. Ah, que el viejo, yo también. Y pues querían participar igual en los cultos. Y pues Pablo tiene que decirles, a ver, tranquilos, 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 ¿qué se necesita para que la mujer participe en la iglesia? Y ustedes saben que las que participan en la iglesia católica son mujeres. Ustedes vean las que van a los equipos básicos, que hay las reuniones, las reuniones de entre semana o al mes que se reúne uno con sus párrocos. Pues tú volteas y son 20 mujeres y 4 o 5 hombres, cuando mucho. O sea, el 75% de las mujeres son las que ayudan en la iglesia y el otro 5% los varones. Porque el varón decimos, no tengo tiempo, ¿para qué? Yo llego bien cansado de mi trabajo, etcétera. Son justificaciones que yo me daba, ¿sale? Cuando empecé a que me decía el señor cura, ándale, ven al equipo básico. No, yo llego bien cansado de trabajar, padre. No puedo. Vamos a ir para esta lectura con Cristi a Primera de Corintios 11 del 1 al 16. Cristi, ¿nos ayudas, por favor? Sí, con gusto. Señor, abre mis labios, mi boca proclamará tu alabanza. Ser imitadores como lo sois de Cristo. Os felicito porque en cualquier circunstancia os acordáis de mí y porque os conservar las tradiciones tal como os quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, que la cabeza de la mujer es el hombre y que la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta enfrenta a su cabeza. Es como si estuviera rapada. Por tanto, si una mujer no se cubre la cabeza, que se corte el pelo. Y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se lo cubra. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen de la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. En efecto, no procede del varón de la mujer, sino la mujer del varón. Ni fue creado el varón para la razón de la mujer, sino la mujer por la razón del varón. Por eso, la mujer debe llevar sobre la cabeza una señal de sujeción, y por razón de los ángeles. Por lo demás y por lo que el Señor respecta, ni la mujer puede entenderse sin el varón, ni éste sin la mujer. Pues si la mujer procede del varón, éste a su vez nace mediante la mujer, y todo proviene de Dios. Juzgad por vosotros mismos. ¿Está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No es señal de la misma naturaleza que la cabellera es una afrenta para el varón, mientras que el pelo largo es una honra para la mujer? En efecto, la cabellera le ha sido dada a modo de velo. Es cierto que alguna podría descubrirlo, pero constante que sea esa es nuestra costumbre y la de las iglesias, de la iglesia de Dios.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué Pablo quería que la mujer en aquella época, las mujeres griegas, se cubrieran el pelo? Porque hagan de cuenta que iban bien ostentosas, con chongos, adornos en la cabeza, así para llamar la atención, brillos, perlas, las mujeres pudientes. Y pues ya a la hora de predicar, pues la gente nomás las estaba viendo a ella, no estaban poniendo atención a la palabra de Dios. Son cosas, circunstancias que a veces Pablo tuvo que batallar de convencerlas, pero luego le hacían caso. Por eso Pablo empieza y le dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y Pablo también se sometió a los apóstoles, a pesar de que Pablo, Cristo, le habló en persona para que fuera a hacer su misión. Cristo fue y se puso a los órdenes de los apóstoles. Y por eso quedaron de que Pablo iba a evangelizar a los paganos y los hebreos, o sea, los apóstoles, iban a evangelizar a las ovejas perdidas de Israel. Vamos a ir ahora con Norma a otra cita paralela a este tema que nos leía Cristi, con Norma, primera de Timoteo 2 del 8 al 15. ¿Del 8 al 15, profe? Sí, te había puesto al 9, pero Ok, ya vi que en el 8 es donde empieza el párrafo. Por ok, favor. está bien, profe. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Sobre el comportamiento de los hombres y las mujeres. Quiero que los hombres oren en cualquier lugar, elevando sus manos a Dios con pureza de corazón, libres de enojos y discusiones. Asimismo, que las mujeres se arreglen decentemente, se adornen con modestia y sobriedad, no con peinados rebuscados, con oro y perlas, con vestidos lujosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que se profesan religiosas. La mujer debe escuchar las instrucciones en silencio con toda sumisión. No acepto que la mujer dé lecciones ni órdenes al varón. Quiero, quiero que permanezca callada, porque Adán fue creado primero y Eva después. Adán no fue engañado, la mujer fue seducida y cometió la transgresión, pero se salvará por la maternidad si tiene con modestia la fe, el amor y la santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se fijan las recomendaciones de Pablo, se ponían hasta la olla del molcajete, no me acuerdo cómo decía una tía mía a mis primas, que se ponían así bien extravagantes para ir a la calle, o sea, a llamar la atención. Y Pablo por eso trata de decirle a las mujeres a las mujeres griegas que eran las que vivían así, no, las mujeres judías eran así recatadas, tan recatadas que pues ya ven que hasta traían el rostro cubierto. Nada más, nada más en su casa andaban con el rostro descubierto. Cuando salían a la calle y veían un hombre, ¡fum! Se echaban aquí no me acuerdo cómo se llama esta cosa que les tapa de la nariz hacia abajo. El problema era con estas mujeres que les gustaba andar a la última moda y querían predicar. Profe, y de ahí vendrá lo de usar la sevillana. Sevillanas, sí. Y precisamente Norma también y todas, acuérdense, cuando las mujeres que son ministras, y Rebeca nos puede decir, yo nunca he visto que una ministra se suba con minifalda a dar el cuerpo y la sangre de Cristo. Se suben muy correctas para no llamar la atención, discretamente, porque pues para no llamar la atención.
Y era lo que quería Pablo en su enseñanza con las griegas. Ustedes no son a las que debe de ver a los que predican ustedes, al que deben de ver es a Jesús de Nazaret. Y la última hoy para irnos a descansar, a el problema de los carismas usados por algunos para promoverse y no para construir la comunidad. Muchas personas, todos ustedes, tenemos dones que Dios nos ha dado, pero lo importante de los dones es para promocionar a Jesús, es para darle su lugar a Jesús, para que la comunidad crezca, para que la comunidad ayude a los demás. Y entonces nuestra vida así vale la pena. Pero muchos podemos usar el don que Dios nos dio, pues para embabucar a la gente, para decirles qué hacer, para dominar a los demás, así como los fariseos hacían. Por eso Jesús hoy decía, nadie ya es maestro, solo tienen un maestro. Y vamos a empezar con Rosario. ¿Puede leer, Rosario, 1 Corintios 14 del 1 al 25? Sí, Por favor, Rosario, gracias. habla Señor que tu siervo escucha. ¿Cómo usar los dones espirituales? Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. El que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. El que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica a la iglesia. Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más me gustaría que todos fueran profetas. Es mucho mejor tener profetas que quien hable en lenguas, a no ser que haya quien las interprete y así toda la iglesia saque provecho. Supongan, hermanos, que yo vaya donde ustedes hablando en lenguas. ¿De qué les serviría si no les llevase alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Tomen un instrumento musical, ya sea una flauta o el arpa. Si no doy las notas con sus intervalos, ¿quién reconocerá la melodía que estoy tocando? Y si el toque de la trompeta no se parece a nada, ¿quién correrá a su puesto de combate? Lo mismo ocurre con ustedes y sus lenguas. ¿Quién sabrá lo que ha dicho si no hay palabras que se entiendan? Habrá sido como hablar al viento. Por muchos idiomas que haya en el mundo, cada uno tiene sus palabras, pero si yo no conozco el significado de las palabras, seré un extranjero para el que habla, y el que habla será un extranjero para mí. Tomen esto en cuenta y si se interesan por los dones espirituales, ansíen los que edifican la iglesia. Así no les faltará nada. El que habla en alguna lengua, pida a Dios que también la pueda interpretar. Cuando oro en lenguas, mi espíritu reza, pero mi entendimiento queda inactivo. ¿Estará bien esto? Debo rezar con mi espíritu, pero también con mi mente. Cantaré alabanzas con el espíritu, pero también con la mente. Si alabas a Dios solo con el espíritu, ¿quién habrá, quién hará el que, qué hará el que se conforma con escuchar? ¿Acaso podrá añadir amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Tu acción de gracias habría sido maravillosa, pero a él no le ayuda en nada. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes, pero cuando me encuentro en la asamblea, prefiero decir 5 palabras mías que sean entendidas
y ayuden a los demás antes que 10,000 en lenguas. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean como niños en el camino del mal, pero adultos en su modo de pensar. Dios dice en la ley: hablaré a este pueblo en lenguas extrañas y por boca de extranjeros, pero ni así me escucharán. Entiendan, pues, que hablar en lenguas es una señal para quienes no creen, pero no para los creyentes. En cambio, la profecía es para los creyentes, no para los que no creen. Con todo, supongan que la iglesia entera estuviera reunida y todos hablasen en lenguas, y entran algunas personas no preparadas o que todavía no creen. ¿Qué dirían? Que todos están locos. Por el contrario, supongan que todos están profetizando y entra alguien que no cree o que no tiene preparación, y todos le descubren sus errores, le dicen verdades y le hacen revelaciones. Al ver descubiertos sus secretos más íntimos, caerá de rodillas, adorará a Dios y proclamará: Dios está realmente entre ustedes. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. alabamos, Señor. Todos estos dones existen en la iglesia. Lo importante es utilizarlos para la alabanza de Dios y el crecimiento de la comunidad. Nos falta nada más una cita. Se me hace que ya se salió Rebeca. Falta 14:26. Ahí mismo, para continuar, la primera de Corintios del 26 al 40. ¿Quieres continuar, Rosario, por favor? Sí, profe. Gracias. Sí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Cuando ustedes se reúnen, cada uno puede participar con un canto, una enseñanza, una revelación, hablando en lenguas o interpretando lo que otro dijo en lenguas, pero que todo los ayude a crecer. ¿Quieren hablar en lenguas? Que lo hagan 2 o 3 al máximo, pero con limitación de tiempo, y que haya quien interprete. Si no hay nadie que pueda interpretar, que se callen en la asamblea y reserven su hablar en lenguas para sí mismos y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y los demás hagan un discernimiento. Si alguno de los que están sentados recibe una revelación, que se calle el que habla. Todos ustedes podrían profetizar, pero uno por uno, para que todos aprendan y todos sean motivados, pues los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. En este caso, la obra de Dios no es confusión, sino paz, como se hace en las iglesias de los santos. Que las mujeres estén calladas en las asambleas, no les corresponde tomar la palabra, que estén sometidas como lo dice también la ley, y si desean saber más, que se lo pregunten en casa a su marido. Es feo que la mujer hable en la asamblea. ¿Acaso la palabra de Dios partió de ustedes o ha llegado tal vez solo a ustedes? Los que entre ustedes son considerados profetas o personas espirituales reconocerán que lo que les escribo es mandato del Señor. Y si alguien no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Por lo tanto, hermanos, aspiren al don de la profecía y no impidan que se hable en lenguas, pero que todo se haga en forma digna y ordenada. Palabra de Dios. Te Alabamos, Señor. alabamos, Señor. Gracias a tu Rosario. Acuérdense, Pablo menciona a la iglesia de los santos. La iglesia de los santos es la iglesia de Jerusalén, la iglesia de los apóstoles. Y acuérdense que en la iglesia de los apóstoles la mayoría eran judíos y por eso la mujer estaba callada.
Era impensable para un judío que una mujer leyera la Torá en público. Ya luego, con el paso del tiempo, que la mayoría empezó a ser en la iglesia más personas que no venían del judaísmo, pues se fue dando esa labor no de predicar, sino de ayudar más en la iglesia. Hasta este siglo XXI que la mujer, como les decía, hace el 80% de las mujeres son las que ayudan en la iglesia. Pues pidamos a Dios que descubramos hoy nuestro don y que este don lo pongamos al servicio de los demás y que sigamos dejando que Cristo forme su imagen y semejanza en nosotros para que podamos decir algún día como San Pablo, imítame a mí como yo imito a Cristo Jesús. Gracias a Ofelia Sunum, Lupita Pinzón, Norma Bañuelos, Irma, Marisol, señora Violeta, Cristi, Adriana Hernández, Ofelia Macías, Margarita, muchas gracias, qué bueno que ya estás de vuelta entre nosotros. Señora Celia, Elvadit, Rosario, gracias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Gracias, que Dios, Gracias. Gracias. gracias, Elvadit. La Hasta sigue mañana. Muchas hasta gracias. mañana, si Dios quiere. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios Mañana, quiere. maestro. Gracias, señora Celia. Gracias, Marisol. Gracias, Lupita. Gracias, Norma. Nos vemos al rato, Norma, por allá en Con el favor de Dios, profe. Gracias. Gracias. 6:30 Adiós. mías, ¿verdad, Norma? Sí, ahorita tenemos el mismo horario ustedes y nosotros. Son Ok. las 4, ¿verdad? Sí, las 4. Ajá. Ujú, sí, Gracias. ándale usted. Hasta luego. Gracias, Lupita Pinzón, el Badit.